Han sido numerosas las ocasiones en las que el nombre de Tarek El-Aissami ha sido relacionado con actividades ilegales, no solamente en Venezuela, sino también en diferentes países. Precisamente en el año 2010, un narcotraficante venezolano reveló en el programa La Noche y en Noticias RCN que tenía negocios con el entonces ministro del Interior de Venezuela. Vamos a nuestra sala de redacción con nuestro periodista Óscar Ramírez, quien ha estado investigando también este tema. Óscar, ¿de quién se trata y qué más reveló este personaje en aquella entrevista exclusiva que hicimos hace 7 años? Gracias, Jefferson. Pues mire, según el documento que publicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el que describe las causas y las razones que llevaron a las sanciones contra Tarek El-Aissami, allí aparece un nombre clave. Se trata de Walid Makled, un narcotraficante confeso venezolano, quien hace 6 años aquí en el programa La Noche confesó cuáles son sus presuntos vínculos con el hoy vicepresidente de Venezuela. Además habló sobre la compra de un buque petrolero en sociedad. Veamos. Facilitó, coordinó y protegió a otros narcotraficantes que operan en Venezuela. Específicamente, El-Aissami recibió el pago por la facilitación de envíos de drogas pertenecientes al narcotraficante venezolano Walid Makled García. Tarek El-Aissami. Los recientes señalamientos del gobierno estadounidense en contra de esta reconocida figura del chavismo no son precisamente nuevos. En el año 2010, preso por narcotráfico desde una prisión de máxima seguridad en Boyacá, Colombia, Walid Makled, reveló su cercanía y negocios que, según él, sostuvo con familiares del entonces ministro del Interior de Venezuela, Tarek El-Aissami. ¿Cuál era la relación suya con el ministro del Interior de Venezuela? Él es amigo, él número uno, porque mis hermanas están casadas con los primos hermanos de él, con los primos de él. Y el hermano del ministro, amigo mío. ¿Y se reunía con él usted Sí, frecuentemente? claro, él siempre iba para mi casa. ¿Ah, sí? Sí, claro, el hermano del ministro. ¿Y él le ayudó a usted en sus...? Sí, cualquier favor que yo necesitaba, él me lo hacía. Ese negocio era con el hermano de él, no directamente con el ministro, pero sí con el hermano de él, y los favores eran pagados, ¿me entiendes? Claro, porque por decirte algo, ponían a un comisario que estaba sin cargo, por decirte. Sin cargo lo ponían jefe de la zona, así tan sencillito. Acuérdate que es el ministro de Relaciones Interiores. Claro, pero en alguna oportunidad el hermano le habló del ministro, obviamente. Claro, él siempre me hablaba que tenía que hablar con su hermano, que tenía que ir a decirle eso personalmente al hermano. Bueno, eso lo podía decir por teléfono, cada que hubiera algo, pues. Tenía que hacerlo a través del hermano. Y en una conversación que tuvimos en mi apartamento, él me dijo también, ¿verdad?, que necesitaban reunir una cierta plata, ¿verdad?, porque había ya un banquero que le había colaborado a ellos con 1.000 y pico de millones de bolívares, aparte que por cualquier cambio que yo necesitaba, yo les pagaba al muchacho, pues, por decirte. Porque necesitaban comprar un buque petrolero para afiliarlo con unos amigos de ellos. Makled denunció vínculos de militares y altos funcionarios chavistas con casos de corrupción y narcotráfico. En aquella entrevista dijo que la información y documentos que tenía en su poder eran suficientes para que Estados Unidos interviniera a Venezuela. Con la corrupción que hay en Venezuela, del narcotráfico, de la corrupción que hay, con todo lo que yo tengo en mis manos, yo se lo muestro al gobierno americano y ellos pueden intervenir a Venezuela. Intervenir es que invadir, pues. Claro, inmediatamente, porque hay demasiada corrupción, demasiado narcotráfico, de todo, hermano. De hecho, casi como hicieron con Noriega en Panamá. Yo creo que hasta peor, porque es demasiado, se les pasó la mano. Vuelvo a nuestros estudios en Washington, D.C., los estudios de NTN 24 con Juan González, analista político y ex asesor del ex vicepresidente Joe Biden. Señor Juan González, ahí escuchábamos estas declaraciones de Walid Makled. Son declaraciones de un delincuente, de un narcotraficante que fue extraditado por el gobierno colombiano a Venezuela y no a los Estados Unidos. Momentos antes de que fuese extraditado concedió pues esa entrevista. Lo primero que le quiero preguntar es
¿Qué tantos testimonios cree usted que en este momento están en poder del gobierno de los Estados Unidos? ¿Y qué tanto tiempo cree usted que puede demorar una investigación más profunda frente a los nexos no solamente del vicepresidente de Venezuela con el narcotráfico, sino también de diferentes militares que fueron acusados también por Walid Maclet? Un testimonio que fue citado hoy por el Departamento del Tesoro al hacer esta acusación. Pues yo me imagino que mucha gente está en estos momentos buscando forma de hablar con el Departamento de Justicia o el Departamento de Tesoro, porque saben que esa es la única forma de posiblemente escaparse o de recibir una sentencia menor. Pero es difícil saber cuándo el Departamento de Justicia va a lanzar un caso, porque a veces es algo que toma un año, hay veces en que toma 10, porque como había dicho, es algo que ellos no van a lanzar un caso hasta que lo tomen por seguro de que pueden ganarlo en el sistema judicial de los Estados Unidos. Ahora, es importante para los televidentes darle un poco de contexto de cómo funciona este proceso dentro de nuestro gobierno. El presidente Maduro, como dijo antes en lo que mostró en su programa, le echó la culpa al gobierno estadounidense por una actividad política. Nosotros, aún yo cuando estaba en la Casa Blanca como asesor para el vicepresidente Biden, es algo donde nosotros, el mismo Departamento de Justicia o el mismo Departamento de Tesoro, no nos informaban que iban a lanzar este tipo de casos, sino hasta tal vez un mes o un par de semanas antes. Y es algo que nosotros, ni el mismo presidente o el vicepresidente de los Estados Unidos, es algo que ellos no podían ni frenar ni iniciar. Es algo que el Departamento de Justicia y el Departamento de Tesoro los lanzan y los postulan ellos de una forma independiente, y es algo que no tiene ninguna influencia de ideología o política de gobierno. Entonces, es algo en donde tenemos ahora en este momento, OFAC sacó a estos señores en la lista, y imagino que es algo en donde el Departamento de Tesoro, la DEA, la FBI, todos tienen la mano y están tratando de ver qué más pueden hacer con esta información, y hay gente que imagino que se está acercando para buscar un arreglo con ellos y escaparse una mayor sentencia. Pues una de las personas que con mayor ahínco ha estado investigando estos supuestos nexos de integrantes del gobierno venezolano, de las fuerzas militares venezolanas con carteles del narcotráfico, es Emily Blasco. Él es un periodista del diario ABC de España. Escribió un libro que se llama Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela, donde revela los vínculos de altos funcionarios del expresidente Hugo Chávez y el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el narcotráfico, el llamado cartel de los soles. Señor Emily Blasco, bienvenido al programa La Noche. Me gustaría que para comenzar usted le hiciera una descripción a nuestros televidentes sobre Tarek El Aissami, sobre este vicepresidente. ¿Quién es él y cuáles son los nexos específicos que, según sus investigaciones, tuvo con el narcotráfico? Bien, Tarek El Aissami, ahora vicepresidente, ha sido uno de los dirigentes altos del chavismo durante su larga carrera política, gobernador, antes ministro de Interior y Justicia, gobernador de Aragua, ahora vicepresidente, y desde hace tiempo se le ha vinculado con actividades de narcotráfico. Por ejemplo, en el libro que escribí, Boomerang Chávez, se explica el testimonio de una persona que había sido guardaespaldas de Diosdado Cabello, Eliamsi Salazar, que él cuenta cómo en algunas de los envíos de droga, el camión con el dinero que venía, digamos, del producto de la venta de droga, Diosdado Cabello lo hacía pasar antes por el despacho, por la oficina de Al-Aissami. No solo eso, sino que en otras ocasiones, en algún encuentro también de capos o de reparto de actividades de narcotráfico, Al-Aissami ha estado presente. Por tanto, viene de atrás. Es una investigación en el caso de Estados Unidos también larga y que les ha permitido, por las evidencias encontradas, realizar esta denuncia. Señor Blasco, en este momento, según lo ha dicho el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el vicepresidente Tarek El Aissami era una pieza fundamental en una red de narcotráfico de Venezuela. Este ente es el primero en sancionar al vicepresidente de Venezuela. Pero según sus investigaciones, ¿qué otras figuras del chavismo pueden estar siendo investigadas en este momento
por esos mismos delitos en los Estados Unidos? Hay más investigaciones abiertas. Ya hace tiempo que trascendió que desde varias fiscalías se ha investigado a Diosdado Cabello. Está el caso de los narcosobrinos condenados en Nueva York. Está el impeachment, la imputación formal que se hizo contra el general Ernesto Reverol, que ahora es ministro del Interior en Venezuela. Ha habido otras imputaciones, como el caso del general Hugo Carvajal, que fue durante muchos años director de inteligencia militar. Eso demuestra que son evidencias de que lo que hay en Venezuela es un narcoestado. De figuras tan altas del Estado, como el caso del vicepresidente, el actual ministro del Interior, personas muy cercanas a la familia del propio presidente, como son sus sobrinos. Es decir, todas esas personas se les está implicando con el narcotráfico. Entonces, lo que hay que actuar estamos ante una existencia de muchos frentes y Estados Unidos hay abiertas esas investigaciones. Algunas han llegado a esa conclusión de presentar una imputación, en otras se sigue investigando y en algunos casos esas imputaciones son secretas, que se mantienen selladas hasta que la persona puede ser detenida. Por tanto, no sabemos tampoco todo el alcance de las conclusiones y evidencias que tiene Estados Unidos. Señor Emily, hablemos un poco del momento en el cual el gobierno de los Estados Unidos toma esta decisión. Lo hace en momentos en que inicia la administración del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien hace pocas semanas llegó a la presidencia de los Estados Unidos, asumió su cargo como primer mandatario de la potencia norteamericana. ¿Qué cree usted que representa esta decisión? ¿Podría tratarse de una nueva política de los Estados Unidos frente a la crisis política y democrática que ya en los últimos casi 15 años ha enfrentado Venezuela? Sí, yo creo que es así. Es decir, la investigación lleva tiempo. Trump lleva pocas semanas en la Casa Blanca, por tanto, eso estaba preparado ya de antes. Lo que pasa es que la administración Obama, centrada en procurar el diálogo especialmente durante todo el año pasado, 2016, entre la oposición y el gobierno, y que el Departamento de Estado de Estados Unidos, con Thomas Shannon a la cabeza, estaba interesada en propiciar ese diálogo, a la administración Obama no le interesaba realizar medidas de ese tipo. Pasado 2016, cuando ya el revocatorio no es posible, puede cambiarse la política. En cualquier caso, la administración Trump, que ahora llega, parece que sí, que está interesada en modificar y empieza con cierta mano dura, es decir, con una decisión de este tipo que no es nada frecuente. Es decir, yo no sé si debe haber 1 o 2 casos de vicepresidentes, o sea, de número 2 de un país en el que se incluyen en la lista OFAC de Estados Unidos, ¿no? Del Tesoro de Estados Unidos. Es muy poco usual, es apuntar muy alto y demuestra que la administración Trump está decidida a actuar con pies firmes. Otra cosa es que después, durante el desarrollo de la diplomacia, caben también quizás momentos de bajar la tensión, de apretar más, pero esta medida sirve para anunciar a Trump, para anunciar que su política va en serio y que no va a ser contemporizador quizás como en los últimos meses de Obama. Señor Emily Blasco, le agradezco el tiempo que usted nos ha concedido en el programa La Noche. Sé que ya es una alta hora de la madrugada en Madrid, España, pero usted ha accedido a acompañarnos con sus conceptos aquí en el programa La Noche. Muchas gracias. De nada, a ustedes. Regreso rápidamente a Boston, en los Estados Unidos, con Carlos Blanco, consultor internacional y profesor de la Universidad de Boston. Señor Blanco, dentro de Venezuela, ¿qué impacto cree usted que pueden llegar a tener estas denuncias de los Estados Unidos? Y se lo pregunto en el contexto de que en este momento es la más alta figura del chavismo que ha sido involucrada, ha sido sancionada por el gobierno de los Estados Unidos por un tema tan delicado como lo es el narcotráfico. En cualquier otro país normal, esto podría inclusive llevar a la renuncia del mismo vicepresidente. En el contexto de los venezolanos, ¿qué sucede? Yo creo que este es de los escándalos más grandes que ha vivido y va a vivir el régimen de Maduro. Me parece que, por una parte, significa
que el flirteo que tenía Maduro con Trump, atacando en estas semanas recientes a Obama, tratando de hacerse el simpático con Trump, ya no tiene lugar. Es decir, aunque las políticas del nuevo presidente todavía están en diseño y en relación a América Latina hay razones para preocuparse en relación a temas como el del muro y otros temas, pero en relación con Venezuela me parece que va tomando el perfil de un enfrentamiento con el régimen venezolano. Y por cierto, hay que señalar que el presidente Trump ha llamado a dos presidentes latinoamericanos, Juan Manuel Santos de Colombia y Pedro Pablo Kuczynski de Perú, y en el contexto de esas conversaciones ha hablado del tema de Venezuela y de su preocupación por la cuestión venezolana, de tal manera que yo creo que esto ya va reflejando una política, y el impacto que tiene en Venezuela es que el gobierno, tan devastado como está internamente, va a experimentar divisiones mucho más profundas y una situación más compleja en su seno. Señor Blanco, ese punto me llama la atención. Usted hace mucho énfasis en lo que representa el vicepresidente Tarek al interior del régimen. ¿Usted cree que a qué respondió esa decisión de Nicolás Maduro de postularlo como vicepresidente? Y se lo pregunto porque usted mismo me ha dicho que Tarek El-Aissami no es que sea una persona muy cercana a Diosdado Cabello. ¿Estaríamos hablando de una fragmentación al interior del chavismo? Hay que entender que Chávez fue el líder sobre todos ellos. Maduro es una escogencia, es el heredero en una etapa de una enfermedad muy grave, de la enfermedad gravísima que tuvo Chávez, y escogió Chávez a Maduro, que es uno entre otros de los dirigentes que está allí. De tal manera que Maduro no tiene ni liderazgo afuera del grupo de poder, en las masas, ni tiene liderazgo dentro. En ese sentido, él ha sido contestado, discutido por varios de los otros, entre los cuales está Diosdado Cabello, Tarek El-Aissami. La escogencia de Tarek El-Aissami, desde mi punto de vista, lo que significa es una intensa radicalización del ala más extremista del gobierno, y así se ha comportado en los últimos días, cuando efectivamente la represión se intensificó con su llegada a la vicepresidencia. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos volveré con Juan González, ex asesor del vicepresidente Joe Biden, al señor Carlos Blanco en Boston, en los Estados Unidos. Quiero agradecerle el tiempo que nos ha concedido y, por supuesto, reiterarle que los micrófonos del programa de la noche siempre lo estarán buscando para conocer su análisis. Señor Blanco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a leer algunas de las opiniones. Hoy les hemos planteado una pregunta a nuestros televidentes. ¿Qué representan para ustedes las sanciones de los Estados Unidos contra el vicepresidente de Venezuela, Tarek El-Aissami? ¿Son una advertencia a Maduro? ¿Para ustedes son una represalia política o una decisión que simplemente busca combatir el narcotráfico, tal y como lo ha hecho el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes en esta hora de la noche. Mari González dice lo siguiente: para ella es una decisión de combatir el narcotráfico, que ojalá lo extiendan a otros países, que no acepten mentiras de presidentes, y es una advertencia a Maduro. Juan Carlos dice lo siguiente: es una advertencia a Maduro y a otros. Finalmente Robinson asegura en el siguiente tuit, dice lo siguiente: se demoraron mucho porque el expresidente Obama, con un premio de paz, tenía que ser prudente. Opiniones de nuestros televidentes. Ya regresamos a la parte final con Juan González. Le vamos a preguntar precisamente sobre esas llamadas que sostuvieron los presidentes de Perú y Colombia con el presidente Donald Trump, en el que el mandatario estadounidense les manifestó a ellos el tema de la crisis con Venezuela, su preocupación por lo que estaba sucediendo en este país. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.